dichos ejemplos. Y continuamos con este proceso, continuamos con este estudio. Vamos a orar para poner en las manos del Señor el estudio de la palabra y comenzamos con buen ánimo, con buena disposición. Soberano Señor y Padre Celestial, gracias por concedernos el privilegio de estudiar tu palabra con libertad. Sabemos, Señor, que tu palabra es perseguida, es proscrita, Señor, en muchas partes, pero tú, Señor, nos has concedido que nosotros tengamos libertad para estudiar la Biblia, libertad para proclamar la palabra, libertad para deleitarnos en el estudio de las Escrituras, para congregarnos como tu palabra lo manda, Señor. Concédenos, Señor, que valoremos este privilegio. Concédenos, Señor, que protejamos este privilegio. Concédenos, Señor, que aprovechemos cada tiempo que podamos dedicar a ti, ya que nuestras vidas se van en muchas otras ocupaciones, en muchas otras cosas, pero que podamos, Señor, entender que no hay momento más valioso que el que dedicamos a tu palabra. Te pido, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe en el estudio de ella y que tú seas supliendo y cubriendo, Señor, con tu gracia, tu misericordia y con el poder de tu Santo Espíritu, mis deficiencias como ser humano, Señor, y que seamos enseñados por ti. A ti sea la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Hermanos míos, estudiar la Escritura es muy importante para los creyentes, sobre todo porque nos ayuda a saber de primera mano qué es la vida cristiana, cuál es la naturaleza de Dios, qué es lo que Dios espera de nosotros. Y la Biblia dice que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Así que hay un proceso pedagógico, hay un propósito pedagógico en Dios. El primer pedagogo del universo es Dios. Dios decide enseñarnos a nosotros, limitados por nuestros sentidos humanos, ¿sí? Por nuestros sentidos materiales, limitados hasta donde nuestros sentidos dejen ver, poder enseñar las cosas que van más allá, lo que la Biblia llama lo invisible. Y eso es algo, un privilegio que tenemos, poder ver con los ojos de la fe, sabiendo que algún día veremos con nuestros propios ojos la gloria de Dios. ¿Cuántos lo creen? Sin embargo, mientras vivimos como creyentes, los cristianos estamos acostumbrados a lo que yo llamo oleadas de espiritualidad. Nosotros los creyentes nos acostumbramos a las oleadas de espiritualidad. Me refiero a momentos específicos de la vida de nosotros en que nos sentimos espirituales. ¿Verdad? Todo el mundo no ha tenido un momento en que se siente súper espiritual. ¿Cuándo se da esto? Bueno, cuando se busca el favor de Dios, porque estamos atravesando un problema de esos, una amenaza de esas terribles de la vida, una dificultad, una prueba. Entonces nos dan esos momentos de espiritualidad, esos momentos donde nos sentimos cerca de Dios, donde oramos rico, donde leemos la Biblia y nos deleitamos de la lectura de la Escritura, donde venir a la iglesia es un planzazo, ¿verdad? Y no una carga. Esos momentos son geniales, son deliciosos, al menos a mí me ha pasado y yo lo siento deliciosos esos momentos. Pero también tenemos tiempo de desánimo. Como una montaña, pues, vamos ahí, tiempos de desánimo, tiempos de enfriamiento espiritual. ¿Por qué se dan? Porque toleramos el pecado en nuestra vida, porque nos apartamos de las prácticas cristianas que son propias de la nueva vida en Cristo, de la oración, de la lectura de la Escritura. Se nos hace difícil orar, se nos hace difícil leer la Biblia, porque dejamos de confiar en Dios. Esa es una de las causas primordiales. Cuando uno empieza a desconfiar de Dios, de sus promesas, de su palabra, de su poder, se enfría uno espiritualmente. Y es muy curioso vivir ese sub y baja, y cuando se está bajo, anhelar ese momento de volver otra vez a estar delante del Señor, pero saber que para poder llegar allí hay que sufrir, porque siempre las cuestas hacia arriba son cansadas. Y es difícil esa parte de la vida cristiana. ¿Saben cuál es el problema? Que normalizamos el vaivén, que creemos que es normal estar así, que creemos que es normal que a veces estemos mal, que creemos que es normal estar frío, que creemos que es un proceso normal. No, hermanos, porque Apocalipsis capítulo 2, versículos 4 y 5, el Señor demanda a su iglesia y le dice: esto tengo contra ti, que has olvidado tu primer amor. Y si usted tiene que comparar su pasado y decir: caramba, yo cuando creí, yo cuando confié, yo cuando entendí el Evangelio me sentía feliz, sentía gozo, sentía plenitud, quería estar en la iglesia, quería estudiar, ¿qué me pasó? Y no ha vuelto a ese momento. Entonces esas palabras son para usted. El Señor dice: esto tengo contra ti, que has perdido tu primer amor. Y qué importante es
recuperar ese primer amor. Por eso vamos a estudiar hoy un personaje que es extraordinario, como todos los que hemos visto. Vamos a estudiar a Samuel. Samuel ejemplifica cómo un hombre puede dedicar su vida entera, sin menguar, sin abandonar, sin dejar por un tiempo, permanentemente dedicar su vida entera, desde su niñez hasta su vejez, dedicarlo al servicio de Dios. Y eso es algo extraordinario. extraordinario. Así que vamos a estudiar la extraordinaria dedicación de Samuel. Y como las etapas del hombre, pues existen, ¿no?, también en la biología, pues comencemos con la primera de ellas, la niñez. La niñez. Samuel fue un hombre dedicado a Dios en su niñez. Para los que no recuerdan la historia, el nacimiento de este personaje, Samuel, fue bastante especial. Vamos a ver primera de Samuel. El Antiguo Testamento, primera de Samuel, capítulo 1. Les resumo así rápidamente que el nacimiento de Samuel fue especial. Fue la respuesta a la oración de su madre, que era una mujer estéril. Y su madre se lo había pedido a Dios en oración, que por favor Dios le regalara un hijo. Y que si Dios le regalaba ese hijo, ella se lo iba a entregar a él, lo iba a dedicar a Dios. Y eso nos deja mucho que pensar acerca de una mujer que es estéril, que le pide a Dios tener un hijo y dice, y si me lo das, es tuyo, no mío. Nosotros somos un poquito más egoístas, ¿verdad? Queremos las cosas que le pedimos a Dios para nosotros, para nosotros. Primera de Samuel capítulo 1, versículos 27 y 28. Vamos a leer esos dos versículos aquí. Primera de Samuel capítulo 1, 27 y 28. Vamos a leer al unísono, al mismo tiempo todos. ¿Están allí? Leemos a la cuenta de tres. 1, 2, 3. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová y adoró allí a Jehová. Entonces, esta mujer, el Señor le concede el privilegio de quedar embarazada. Sabe que tiene un hijo en su vientre, pero desde antes de darlo a luz, tiene algo en la mente. Y es que este niño, todos los días que viva, será de Jehová. Será de Jehová. No todos los días que viva tendrá en cuenta a Dios. No todos los días que viva a devocionar. No sino que todos los días que este hombre viva, será él, y habla de integridad, será completo. ¿De quién? De Jehová. Su madre crió a Samuel inculcándole que él no se pertenecía a sí mismo, sino que él era una pertenencia de Jehová. Que él vivía, que él existía, que él respiraba, porque Jehová había hecho un milagro en su vientre estéril. Eso es lo que el Señor estaba enseñando. Primera Samuel. Nunca se cortó el cabello, conforme al voto del nazareato. Lo crió hasta destetarlo. Hasta destetarlo. Bueno, en ese tiempo se destetaba un poquito más viejo los niños que ahora. Pero hasta destetarlo lo crió. Y según lo que la escritura dice, siendo Samuel aún muy pequeño, se lo trajo y se lo entregó al sacerdote Elí y lo dejó allá en el... Oye, hay que tener, ¿verdad? Es difícil. Es difícil. Las que son mamás saben cómo se llora para llevarlo al jardín sabiendo que uno lo va a recoger a las 12, ¿no? Que ahí lo dejan a las 8:30 y van a recoger a las 11. Y se echan una llorada como de media hora, digan usted. Así funciona. Así funciona. Están aburridos con el niño en la casa, pero cuando lo llevan allá, lloran. Esta mujer lo llevó y lo dejó allá a vivir, siendo muy pequeño, dice la Biblia. Entonces, algunos padres queremos tener hijos dedicados a Dios, pero nos hace falta, porque no priorizamos en su vida el servicio a Dios. Y entonces a veces exige uno, se pone el muchacho grande y exige uno, ¿usted por qué no lee la Biblia? ¿Usted por qué no ora? ¿Por qué no quiere ir a la iglesia?
¿Y dónde está la crianza que le dimos? La piedad en la crianza. La piedad en la crianza es mucho. Y entonces los padres están afanados porque vivimos en una sociedad de padres preocupados. Tenemos papás preocupadísimos porque sus hijos aprendan inglés. Afanadísima porque los hijos sepan inglés. Tiene que saber inglés, mi hijo. De no va a ser nadie en la vida. Si ahora hay que tener cartón de la universidad para recoger basura, en el futuro si uno no habla inglés no te dan trabajo de nada. Entonces está uno afanadísimo porque los hijos sepan inglés. Está uno afanadísimo porque los hijos sepan jugar fútbol. Hay papás que ese es el sueño, ¿no? Que el hijo sea el reemplazo de Messi. Entonces están ahí y eso están afanados porque el hijo juega igual que él, con las patas chuecas y él quiere que su hijo juegue como Messi. Pero si es hijo de él, hijo de Messi, pues no hay nada que hacer ahí, ¿no? Sin embargo, los papás están afanadísimos por los hijos, por asegurarle el futuro a los hijos, los hijos sepan algún arte, que los hijos tengan alguna escuela de deporte, que hacen grandes inversiones de dinero para que todo eso ocurra, para que todo eso suceda, para que mi hijo llegue allá, pero se les hace mucho sacrificio invertir en la vida espiritual de mi hijo. Porque también hay que invertir en la vida espiritual de mi hijo, para que el hijo vaya a estudiar la Biblia, para que el hijo tenga reuniones de la iglesia, para que el hijo pueda tener amigos creyentes y participar de las cosas que hacen los demás creyentes. Para que el hijo, cuando haya una cosa de varones y mi hijo está poniendo hombre, vaya conmigo a ese asunto de varones y aprenda de la palabra de Dios. Para que mi hija, cuando haya una reunión de mujeres que excusa, vamos juntas y vayan allá, ¿no? Las mujeres excusan a estudiar la Biblia, las jóvenes con las mayores y aprendiendo unas de otras. Inversiones que no estamos dispuestos a hacer, pero sí pagamos un montón para que estudien inglés. Y sí pagamos un montón para que estén en una escuela de fútbol. Algo está mal, sobre todo comparándonos con la mamá de Samuel. Algo no está bien en nosotros. Primera de Samuel, capítulo 2, versículos 18 y 19. Vamos a ver cómo le fue a Samuel por allá, viviendo en la casa del profeta Elí, en el templo de Dios, mientras su mamá venía a visitarnos una vez al año, porque no se podía más. Vamos a ver qué pasa. Primera de Samuel, capítulo 2, 18 al 19. Hay posibilidades de que hayan sido 3 veces al año también, según las fiestas bíblicas. Leemos entonces a la cuenta de 3, juntos otra vez. 1, 2, 3. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña, y se la traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio apóstol. Entonces, por el texto entendemos que subían una vez al año. Sí. Las fiestas del Señor nos dicen que los varones se presentaban 3 veces al año delante del Señor. Probablemente la economía no les permitía más, o de esas 3 veces al año, en una de ellas subía, pero con una túnica, o sea, le llevaba ropita al niño. Pero una túnica, o sea, un uniforme pequeñito de sacerdote, para que el niño estuviera ahí. Ahorita se paró Olivia a hacer algo y salió Violeta detrás. Y Livia me dijo, tengo rabo, ¿no? Y yo me imagino al profeta Elí también haciendo las cosas y el muchachito pegadito ahí, disfrazado de sacerdote ahí, pegadito al lado del profeta Elí, aprendiendo cómo servir al Señor desde su niñez. La madre de Samuel estuvo dispuesta a hacer un sacrificio muy grande, a separarse de su hijo para que él estuviera involucrado en el servicio a Dios. Y además invertía su dinero en darle herramientas necesarias para que el niño pudiera realizar ese servicio a Dios. Y eso nos habla de prioridades en el corazón de Samuel. Que desde que lo tenía en la barriga dijo, no es mío, este niño no es mío, este niño Dios me lo da como respuesta a una oración, pero no es mío, de él. Se lo voy a dedicar a él. Y lo que vaya a invertir, lo voy a invertir para que él le pueda servir a Dios. Y entonces nos queda a nosotros hacer una pregunta y es, ¿a quién le estamos dedicando nosotros los hijos? Porque todos dedicamos los hijos a algo. Todos le dedicamos los hijos a algo. Y si usted le dedica a sus hijos a la economía, al dinero, entonces sí, su hijo va a ser un gran emprendedor, su hijo va a ser un gran negociante, va a estudiar finanzas internacionales, va a saber cómo importar cosas, va a montar unos negocios.
Se va a montar en una camioneta cara, usted lo va a ver apartado del Señor, detrás del dinero toda la vida. Y le aseguro que si usted es un buen creyente, lo va a preferir pobre que así. Y lo mismo va a pasar. ¿A qué le estamos dedicando nosotros, nuestros hijos? Porque hay un llamado a realizar una crianza con un enfoque consciente. También uno puede criar a los hijos inconscientemente. Le doy de comer, y le doy de comer, y le doy techo, y le doy ropa, y le doy de comer, hasta que se puso grande y vaya a ver que otro le dé de comer, ¿verdad? No más, sin saber qué va a ser de él, sin hacer una influencia, sin tener una crianza consciente, un enfoque consciente en la crianza, ver qué sucede con ellos, pero a eso no manda el Señor. ¿Qué dice Proverbios capítulo 22, versículo 6? Eso es, se lo saben, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se aparta de él. Muy bien, y entonces, aunque no es mi camino, no se trata de replicar mi vida y corregir mis errores a través de mi hijo, pero sí es una crianza, un enfoque consciente en la crianza de mi hijo. ¿Qué quiero ver yo en él? ¿Qué me interesa ver en él? Porque no podemos caminar por nuestros hijos, ese es el camino del muchacho. Pero mientras se dejan de llevar de la mano, porque hay un tiempo en que los hijos se dejan llevar de la mano y quieren ir de la mano, y hay un tiempo en que uno siente que le rompe el corazón porque le hijo es así. Suerte mi papá, suerte mi mamá, yo me da pena, ya no quiero andar con usted. Eso nos pasa a todos. Pero mientras se dejan llevar de la mano, el que digo por dónde camino soy, que les muestro por dónde caminar soy yo. ¿Qué camino deben seguir? Y mientras nuestras palabras, hermanos, mientras nuestras obras son influencia para nuestros hijos, tenemos que indicarles a quién servir. Quién servir, porque si no les indicamos a quién servir, van a terminar sirviendo al dinero, van a terminar sirviendo al placer, van a terminar sirviendo a otros seres humanos, idolatrando a otros seres humanos, van a terminar sirviendo a otros dioses y van a perder el rumbo. Nos corresponde indicarles, mientras tengamos algún ápice de influencia sobre ellos, nos corresponde a nosotros indicarles a quién servir. 1 Samuel capítulo 2, versículo 26. 1 Samuel capítulo 2, versículo 26. ¿Estamos allí? Leamos juntos otra vez, a la cuenta de tres. 1, 2, 3. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Oiga, ahí va. Y entonces lo miraban y cómo está poniendo, se está estirando ese muchacho. ¿Ya? Espero que escuchado esa frase, ¿no? Ya está hombre, ya se está poniendo hombrecito, se iba creciendo Samuel. Ya estaba, ya era más útil, ya no era un rabito, sino que ya ayudaba. Porque ya cuando los muchachos son un poquito grandes, dice que no se puede menospreciar la ayuda de un mozuelo. Mozuelo se refiere a un niño joven. Piensen otra cosa por ahí. Pero, pero claro, va creciendo el muchacho y se va volviendo cada vez más útil. Y dice ahí que era qué? Acepto. O sea, era agradable. Le agradaba a ese muchacho a quién? Qué frase tan maravillosa, lo demás no importa, pero a Dios. Bueno, y también dice que también era acepto, la gente lo veía y le agradaba ver a ese muchacho creciendo en esa manera. Pero qué importante esa frase, porque cualquier padre estaría conforme con que en sus hijos se cumplieran esas palabras. Este muchacho es acepto delante de Dios. Gracias. Hija, gracias. Acepto delante de Dios. Si eso que se hizo verdad en la vida de Samuel se hiciera realidad en la vida de nuestros hijos, así no hubiese plata, así no hubiese dinero, así no hubiese unos cartones de profesionales colgando de la pared, así no hubiese nada, no importa. Basta con eso. Que mi hijo teme a Jehová, que mi hijo le sirva a Jehová. Pero si no lo crié para eso, de pronto pueda tener un futbolista en la casa, de pronto pueda tener un empresario en la casa, de pronto pueda tener un traductor, un bilingüe en la casa. Pero, ¿y el siervo de Jehová dónde está?
¿Y qué importa más? Samuel creció. Así que hablemos de un Samuel. Y Samuel fue dedicado en su adultez también. Dedicado a Dios en su adultez. Ya no tenía algo ya que impresionar. Ya no importaba impresionar o no. Ya era un hombre. Y sin embargo, había seguido también el camino. Había querido caminar tanto detrás de Eli, siguiéndolo, viéndolo servir a Jehová, escuchándolo aconsejar a otros, escuchándole hablar a otros de Dios, escuchándole enseñar a otros, que ese era el camino que él sabía. No había otro. Así que fue un hombre dedicado en su adultez. Se levantó sirviendo en el templo. Sin embargo, hay que decir que ahí en la familia de Eli habían dos muchachos más. Dos hijos de Eli. Criados en el mismo ambiente. Criados en el mismo círculo. En la misma situación. Vamos a ver qué nos dice la Biblia de estos muchachos. Primera Samuel capítulo 2, versículo 12. Alguien que me pueda leer. ¿Sí? Primera de Samuel 2:12. ¿Qué dice la Biblia de estos jóvenes? Los hijos del sumo sacerdote de Israel, el que enseñaba a todo el pueblo, el que guiaba a todo el pueblo, el que intercedía por el pueblo, el que hacía todos los años la ceremonia de la expiación donde sacrificaban un animal y entraban en el lugar santísimo y derramaba la sangre para expiar los pecados de todo el pueblo. Dice otra vez, por favor, el versículo. ¿Qué dice? Que eran impíos y no tenían conocimiento de Jehová. A veces uno piensa que los hijos aprenden por ósmosis. Uno tiene ese error. A los pastores nos pasa. Uno piensa que tanto me han escuchado hablar que tienen que saber todo lo que yo he dicho en la Biblia. Los hijos no aprenden por ósmosis. El conocimiento de Dios no pasa así como flotando y se llega para allá. No funciona así. Tiene que haber un esfuerzo consciente de formar el hijo en el temor de Dios. Oigan, no solamente eran impíos, o sea, vivían su vida sin tener en cuenta a Jehová, sin tener temor del Señor, sino que les faltaba conocimiento de quién era Dios. Hubo un problema, ¿verdad? Algo pasó en la familia de Eli. Se confió Eli en que mis hijos son mis hijos, tienen que salir buenos. No, hermano, al contrario. Yo me analizo y digo, son mis hijos, tienen que salir malos. Ahora corresponde que el Señor haga una obra de gracia y de misericordia en ellos también, porque son mis hijos. No nos sorprendamos de los pecados de nuestros hijos. A veces nos escandalizamos. Que si son soberbios, que si son perezosos, que si son groseros, que si parece que decidieran todo con las patas y no con la cabeza. Dice uno, ¿qué le está pasando a este muchacho? ¿Pero qué va a pasar? Porque son hijos de nosotros. Nosotros no estamos allá porque el Señor en su misericordia nos cambió el rumbo, pero heredaron nuestro corazón. Entonces, que el Señor tenga misericordia. Y ese Dios que conocimos, que cambió nuestros pasos, que desvió nuestro rumbo para que no cayésemos en el abismo del infierno y del pecado, es el único que puede hacer que ellos también tuercen sus pasos para llegar y seguir a Cristo. Qué importante es que un hijo conozca a Dios realmente. Qué tristeza de diagnóstico con estos muchachos. Entonces, la historia nos cuenta, y eso le queda a usted leer, la primera de Samuel, que Dios castigó a Eli y a su familia por todos esos pecados. Sin embargo, ahí estaba Samuel. Y Samuel, en cambio, fue respaldado por Dios, porque Samuel pudo mantener su integridad aún criándose en un ambiente de corrupción. ¿Por qué era un ambiente de corrupción? Porque Eli sí servía a Dios, pero es que él se crió también con otros dos muchachos que no temían a Jehová. Y que usaban las ofrendas que el pueblo llevaba como si fueran el bolsillo propio. Y que se acostaban con las muchachas que cuidaban la puerta del templo. Y que vivían de una manera que avergonzaba el servicio a Dios. Y Jehová no estaba conforme con esto. Y en cambio Samuel mantuvo su integridad, no cayó en los vicios de los demás sacerdotes. Y por eso el servicio a Dios de Samuel se hizo evidente. Y ahí está la primera cita que vamos a leer. Primera Samuel capítulo 3, versículos 19 al 21. 19, 20 y 21. ¿Listo? Ya les corresponden los versículos, usted uno,
Entonces espero que este lo lean bien potente. Comenzamos aquí con el versículo 19, 1 Samuel, capítulo 3, versículo 19. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Muy bien, tres aspectos, como son tres versículos, saqué tres aspectos que son notorios aquí en cuanto al efecto de la relación de Samuel con Dios en su ministerio. Que no tuvieron los hijos de Eli, que también fueron ministros, fueron sacerdotes, ostentaron también sacerdocio. Sin embargo, Dios no le dio a estos muchachos, hijos de Eli, lo que sí le dio a Samuel. Tres cosas. Primero, respaldo. Respaldo. Versículo 19. Otra vez una persona que lo lea. Verso 19. La cuenta de 3. 1, 2, 3. ¿Con quién estaba Jehová? Con él. Jehová estaba con él. Ahí lo dice clarito, ¿verdad? Y lo respaldó porque dice, no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Entonces la relación personal de Samuel con Dios se deja ver en ese versículo, porque a diferencia de los hijos de Eli, quienes tenían funciones sacerdotales pero no temían a Dios, Dios no respaldó esos ministerios, mientras que el de Samuel sí fue respaldado por Dios. ¿Cómo va a decir usted que no respaldó el ministerio de los otros muchachos? Vamos a dos citas. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 25. Sí, sí, el 25. ¿Están allí? Lean conmigo. 1, 2, 3. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. ¿Qué había resuelto Jehová? Por eso, aunque su papá los corrigió verbalmente, tenía que sacarlos del sacerdocio. Por eso Elí también murió. Porque Elí tenía la capacidad de decir, ustedes ya no son sacerdotes de Jehová, no lo merecen. Pero no fue capaz. Solamente fue y habló con ellos. Y entonces la escritura nos dice que ese regaño que les dio no fue efectivo. Que esa instrucción que Elí les dio acerca de su pecado no fue efectiva. Porque ya Dios había resuelto que esos muchachos debían morir, pero que no tenían respaldo de Jehová en su ministerio. Ahora miren la otra cita que les iba a mostrar, primera de Samuel 40. No hay 40 más. No hay 40, me equivoqué, es el 4. Sí, el 4. Versículos 10 y 11. 4, 10 y 11. Dice la escritura, leo a favor de todos. Pelearon pues los filisteos e hirieron, e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Entonces, resulta que Israel se agarró con los filisteos, iban a pelear. Los filisteos iban ganando. Entonces, como iban perdiendo, dijo el ejército, llamen a los sacerdotes que traigan el arca, porque el arca es la presencia de Dios. Pero ¿con quién estaba Dios? Dice, Dios estaba con Elí, con Samuel. Dios estaba con Samuel. Entonces digo, no, traigan el arca aquí. ¿Quiénes trajeron el arca? Los hijos de Elí trajeron el arca, ¿no? Y vamos, el arca, traen el arca. Cuando llegó el arca, todo el mundo armó un griterío y los filisteos se asustaron. Dijeron, ay, llegó el arca, ahí llegó Dios. Ahora sí nos van a pelar a todos. Peleen si no quieren que los cojan prisioneros y hagan lo posible porque aquí no vamos a morir todos. Así que los filisteos pelearon todavía más bravamente y tomaron el arca y vencieron a los de Israel y mataron a los hijos. Fue tan grande y cuando le contaron a Elías, él se fue de para atrás y se
Eso cuenta la historia. Y entonces, desen cuenta que estos muchachos, a diferencia de Samuel, que Dios no dejó caer por tierra ninguna de sus palabras, que Dios lo acompañaba, estos muchachos no tenían respaldo de Dios. El siguiente versículo, el versículo 20 de la porción de 1 Samuel 3, 19 al 21, el versículo 20, que haga alguien el favor de leerlo. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. El segundo aspecto que tenía Samuel, que no tenían los hijos de Eli, era testimonio. Testimonio. Se da cuenta que todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Entonces, Samuel contaba con buen testimonio. La gente no podía hablar mal de Samuel. Su vida era consagrada a Dios y era evidente. Y la gente reconocía en él que era un siervo de Dios honesto. En cambio, vamos a ver qué se decía de los hijos de Eli. Primera de Samuel, capítulo 2, versículos 22 y 23. Primera de Samuel, capítulo 2, versículos 22 y 23. Ya apareció aquí el 22. Vamos a pedir a las damas que nos lean el 22 y a los varones que nos lean el 23. ¿Listo? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Y les dijo, ¿por qué hacéis ¿De dónde oía Elí eso? Del pueblo. Del pueblo. Entonces, miren la diferencia, el contraste que hay aquí. Tenemos el testimonio que el pueblo daba de Samuel. Todo Israel desde Dan hasta Berseba conoció que Samuel era un fiel profeta de Jehová. En cambio, todo el pueblo que decía de los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas, ¿sí? Eran unos sinvergüenzas, eso es lo que decían de los hijos de Elí. Y Elí, ustedes saben que el más interesado es el que de último se entera, ¿no? Así son los cuentos malos. El último que se entera es el que debería enterarse de primero. No, Samuel se había enterado, se escuchaba, y yo escucho de todo el pueblo. Elí había escuchado de todo el pueblo el mal proceder de sus hijos. Qué contraste tan terrible. Entonces, lo segundo, respaldo, testimonio. Pero hay otro aspecto, y es restauración. El pueblo de Israel tuvo una restauración espiritual a través de Samuel. En días de Elí, dice la Biblia, escaseaba la palabra de Jehová. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Alguien que me lo lea. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con urgencia. ¿Qué era lo que escaseaba? La palabra de Dios escaseaba. Dios no hablaba al pueblo. Por la familia no se hablaba al pueblo. Ahora Dios había decidido no hablar al pueblo. En cambio, ¿qué nos dice 1 Samuel capítulo 3, versículo 21? Alguien que lo vuelva a leer fuerte. Entonces, cuando los días de Samuel, escaseaba la palabra de Jehová. No había cómo consultar a Dios, escaseaba la palabra de Jehová. En cambio, en los días de Samuel, Jehová volvió a aparecer. Sí. Jehová volvió a aparecer del pueblo. Jehová volvió a ser manifestado a través del ministerio de Samuel. A través del ministerio de Samuel. La gente podía decir, consultemos a Jehová, vámonos de Samuel, para que nos diga la palabra de Dios. Entonces, cuando una iglesia necesita restauración, que también sucede a causa de la tolerancia del pecado, entonces se necesita un siervo, ¿verdad? Que pueda traer otra vez palabra de Jehová al pueblo. Que no hable lo que él quiere, que hable lo que dice el Señor. Y que se evite la tolerancia al pecado, que es un problema espiritual, ¿verdad? Ahora, todo creyente debería traer a su vida, debería traer a su familia, debería traer a su iglesia esas tres cosas: respaldo de Dios, buen testimonio y restauración de las cosas que se han hecho mal en el pasado. Ese es nuestro trabajo como creyentes. Estamos llamados a dar testimonio al mundo de que le conocemos y debemos restaurar las cosas que se han perdido a causa del pecado. Como Samuel. Esos tres mismos principios. Y ya vemos un Samuel adulto extraordinario.
Ahora vamos a la última parte. Porque Samuel también fue dedicado al Señor en su vejez. Ya vimos la adultez, ya pasó. Ahora estamos hablando de la vejez. Yo sé que a nadie le gusta hablar de la vejez, pero también hay que hablar de la vejez. Estamos también, ¿sí? Y los que no vamos llegando, y ya llegaron, pues van para allá. Entonces, así es la vida. Primera de Samuel, capítulo 7, versículos 15 al 17. Miren la permanencia que destaca en el versículo con esta primera parte. Juzgó Samuel a Israel, ¿cuánto? Y no descansó. O sea, no dice que, no, pero hubo un tiempo en que Samuel se aburrió de ese ministerio, se aburrió tanto trabajo, todo era para él, un poco de chicharrones, de problemas, todo le llegaban a él. Y Samuel dijo, no, yo voy a renunciar, voy a poner a vender empanadas en la esquina, yo no voy a dejar. No, no hubo un solo momento donde Samuel dejara de servir a Jehová. Todo el tiempo que vivió, dice la Escritura. Leemos juntos el resto de los versículos, desde el 16, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar a Jehová. Samuel dedicó su vida entera al servicio de Dios, y su ministerio se fue extendiendo. Y ya no le bastaba quedarse en la casa esperando a que le llegara el trabajo, tenía que salir y darle la vuelta a todas las ciudades grandes de Israel. Caminaba, hacía una gira, la gira de Samuel, arreglando problemas espirituales en todas partes, pastoreando a toda la nación, cuidando a toda la nación. Y luego volvía a su casa. Y en su casa también trabajaba, porque dice de ahí también juzgaba. Y dice que allí en su casa, específicamente, él había levantado un altar a Jehová. Ahí también había un lugar para adorar a Jehová, en su casa. Entonces Samuel entendía que esa era su función y su cuerpo terrenal empezaba a desgastarse, ¿no? Sobre todo un hombre que hacía giras todos los años. Ese altar que él creó para Jehová. Sí, altar a Jehová es un lugar donde hacer sacrificios. En el tiempo de los jueces había la costumbre de hacer sacrificios en los lugares de batalla y en diferentes lugares, además de lo que se hacía en el tabernáculo de reunión. En este entonces no había templo todavía. Entonces no estaba el dictamen de que solo en el templo, sino que, como Samuel, por ejemplo, cuando fue con Saúl a luchar la batalla, le dijo, espérame allá cuando yo llegue y yo ofreceré sacrificios por ti y irán a la batalla. O sea, había la costumbre desde entonces de ir y en diferentes lugares hacer esos adoraciones a Jehová. Era en el tiempo. O sea, sí. Lo curioso es hacerlo en la casa de uno, para que la gente llegue ahí a la casa de uno a hacer adoraciones a Jehová. Y nos habla de abrir la casa también para servir al Señor. Ahí tenemos un principio. No, la pregunta era también que como una. No, el altar que se hacía a Dios estaba instruido en el Pentateuco y era un altar que se hacía con piedras no labradas. Es decir, se conseguían piedras conforme al número de las tribus de Israel, que eran 12, 12 piedras grandes no labradas, se hacía una torre con esas 12 piedras y sobre esas 12 piedras se colocaba la leña, allí se hacía el sacrificio que humeaba y era para Dios. Esa era la forma de los altares en la época. No eran criptas de la que hacen ahora, ni el muñeco, ni había estatuas, ni nada de eso. Ok. Bien, ya entendí cuál era la pregunta. Muy bien. Entonces pasemos acá. Primera, a ver, sí, aquí estoy. Me voy a desubicar. Entonces Samuel entendió que su cuerpo terrenal se estaba debilitando. Me imagino que en uno de sus viajes ya sintió que los amortiguadores del burro le estaban pegando en la espalda, ¿verdad? Ya no era lo mismo, hay que cambiar la suspensión al burrito. Ya estaba así como floja la cosa, y ya el cuerpo no me da para este trote, ya me estoy poniendo viejo. Pero se había conducido de una manera muy íntegra por muchos años y cuando vio que era tiempo de echar un paso atrás y de que otro tomara ese lugar, entonces confrontó al pueblo acerca del pecado que había tenido el pueblo de pedir rey y dice que en 1 Samuel capítulo 12, versículo 2 al 4, lo leo a favor de todos, 1 Samuel 12, versos 2 al 4, dice la escritura, ahora pues,
he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros. Y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy. Atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Entonces dijeron, nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de manos de ninguno. Oiga, integridad, hasta la vez. Poder terminar el servicio a Dios y decir, díganme qué mal le he hecho, a quién le he robado, de quién he tomado un soborno. Y si algo tengo que devolver. Y la respuesta del pueblo, no hubo nadie que levantara la mano y sí, cuando usted hizo esto, que me robó esto, usted me pidió plata para esto. Dice, ninguno pudo decir nada. Samuel nunca se jubiló de Dios, como nos va a pasar a algunos. Su servicio a Dios era tan importante que estaba convencido de que abandonar la dirección espiritual del pueblo era un pecado que no podía cometer. Primera de Samuel 12, versículos 23 al 24. 23 y 24. Dice la escritura, yo leo el 23 y ustedes el 24. ¿Listo? Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Entonces, ¿qué consideraba Samuel? Ya él lo habían echado, habían decidido que no. Israel dijo, queremos un rey. Consiguieron a Saúl, lo pusieron de rey, y él quedó así, ¿no? Y entonces, cuando él confronta al pueblo acerca de que lo que habían hecho era pecado, el pueblo se asusta. Y Samuel dice, no, pero no se apañen. Yo no voy a dejar de qué? De orar por ustedes. Yo no voy a dejar de pedirle a Dios por ustedes. Al contrario, los voy a instruir en el camino recto. Les voy a seguir enseñando hasta que me muera. Voy a seguir cuidando de ustedes hasta que me muera. Esas son las palabras de Samuel. Y la pregunta es, ¿qué hay de nosotros? ¿Qué voluntad tenemos en nuestro corazón? ¿Qué tanto tiempo de vida queremos usar en cuanto a nuestro Dios? Porque lo que pasa es que nosotros pensamos muchas veces, ya vinimos a la iglesia, este culto estuvo muy largo, entonces ya yo cumplí esta semana el servicio a Dios. Y ese pensamiento tan egoísta, mientras no nos cansamos de otras cosas que hacemos, nos cansamos fácilmente del servicio a Dios, entonces nos deja mucho que pensar, ¿no? ¿Cuánto tiempo? En un tiempo lleno de opciones en el que vivimos, de entretenciones en las que vivimos, de metas terrenales que tenemos, los creyentes perdemos facilito la objetividad. Facilito perdemos el objetivo. Olvidamos que somos pueblo de Dios. Y ese de infinitivo implica pertenencia, ¿verdad? Le pertenecemos a Él. Como Samuel pertenecía a Jehová. Y lo sabía. Y vivía como si le perteneciera a Jehová. Así usted no se pertenece a usted mismo. Y en cuanto a la administración que hacemos de nuestra vida, tenemos que rendirle cuentas a Dios porque no pertenecemos a nosotros mismos. Somos pueblo de Dios. Y por eso vamos a terminar recordando las palabras de Samuel al pueblo de Dios. En 1 Samuel 12, versículos 20 al 22. 1 Samuel 12, versículos 20 al 22. Dice la palabra, lean conmigo por favor, a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Y Samuel respondió al pueblo, no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo,
por su grande nombre, porque Jehová ha querido hacer su pueblo. ¿Hay cosas que aprender de estas últimas palabras de Samuel? Sí. Que hemos hecho grande mal, no es un secreto de sus hermanos. Pero no podemos apartarnos de Jehová con todo nuestro corazón, hermanos. Y no permitamos que vanidades ilusorias, vanidades que no aprovechan, vanidades que nos salvan, nos aparten de Jehová. Porque es triste ver, porque a mí me toca de observador, hay que decirlo, yo estoy aquí en la iglesia, preparo sermones, estudio la Biblia, y ya sea por llamadas o simplemente observando a través de las redes sociales, veo la vida de los hermanos. Y es triste ver a gente detrás de vanidades ilusorias que no aprovechan, y sí, dedicando sus vidas únicamente a placer, dedicando sus vidas únicamente a dinero, dedicando sus vidas a gloria terrenal, dedicando sus vidas a cosas que no aprovechan y abandonando la vida cristiana. Y tener que saber que estaban ahí, entre los que se alegraban, entre los que disfrutaban, entre los que buscaban, entre los que sacaban tiempo para estudiar, entre los que sacaban tiempo para buscar del Señor, y ahora están en el mundo. ¿Por qué? Porque no siguieron de pronto este consejo de Samuel. Jehová no desamparará a su pueblo, hermanos. Y Jehová ha querido hacernos pueblos. Eso se cumple con nosotros, tal cual como con Israel en su tiempo. Sí. Leemos ahí que Jehová no desamparará a su pueblo y hoy lo vemos unido en una violencia. O sea, sabemos que es profético y que esto se tenía que dar y que el Señor va a tener misericordia de Israel en el futuro, ¿no? Sí, Pero pues difícil ver a Israel en esta situación. claro. Lo que pasa es que la fe se trata de confiar en la palabra de Dios cuando las cosas, los ojos materiales no desesperan el cuidado. Pero hoy en día Dios sigue cuidando a su pueblo. Y ahí entre Israel están los que creen en Cristo como Salvador también. Y ese es el pueblo de Jehová en esta dispensación también. Sin embargo, de manera profética, el Señor cumplirá con Israel el conservarlos como nación. Sepan y entiendan una cosa. Israel es un estorbo para Satanás y las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque Israel es la evidencia de que el poder de Dios para proteger a su pueblo es real. Israel ha sido el pueblo más perseguido históricamente. No hay una nación que se haya buscado exterminar sistemáticamente como se ha intentado exterminar a la nación de Israel. Y ahí está, como una espina hincada entre la uña del mundo, diciendo Jehová es real, y su palabra es real, y sus promesas son reales, y las está cumpliendo y las seguirá cumpliendo. Entonces, ese es el Israel que más que el caso particular o que el evento particular, sino cuando el arca se la robaron los filisteos y mataron a los hijos de Elí, cualquiera había podido decir, no nos cumplió Jehová, porque no guardó a su pueblo. Pero ahí estaba Jehová, guardando a su pueblo. Hay cosas que Dios tiene que corregir también en Israel. Y las hará, porque es el pastor de Israel. Pero ya volviendo aquí al tema, nosotros aprendamos esto. Tenemos a un hombre dedicado en su niñez, dedicado en su adultez y dedicado en su vejez a Jehová. Y de él podemos aprender algo extraordinario hoy. Que no hay mejor inversión de vida que la que se dedica a servirle a Dios. Vamos de pie, gracias. Soberano Señor y Padre Celestial, gracias por tu palabra. Porque nos confronta, Señor. Confronta ante nuestro egoísmo, nos confronta ante nuestra mala administración de la vida, nos confronta ante nuestra falta de objetividad en la vida, Señor. Padre, concédenos que podamos verte a ti como nuestra meta principal. Concédenos, Señor, que en cada etapa de nuestra vida, no importa en la que estemos ahora, lo que nos falte de vida, cada respiración, cada hálito, Señor, cada latir de nuestro corazón, sea empleado en glorificar tu nombre porque tú eres digno. Permite que no importa el lugar donde estemos, la circunstancia en la que estemos, Señor, nuestro propósito sea servir y glorificar el nombre de nuestro Dios, porque somos tu pueblo, porque tú nos has llamado al ministerio, Señor, al servicio. Permítenos ser objetivos en la crianza de nuestros hijos. Permítenos ser objetivos en las prioridades de nuestra vida adulta. Permítenos ser objetivos en cuanto a la utilidad de nuestra vida, Señor. No hay un día de nuestra vida en que no podamos serte útiles, porque tú nos has llamado. El día, Señor, que tú tengas a bien
llevarnos a tu presencia, que hayamos cumplido nuestro trabajo en esta tierra, que podamos, Señor, mirar al cielo, Padre Celestial, y mirar a nuestro prójimo y decir, hemos cumplido. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Gracias.